Estimados aprendices de la tecnología análisis y desarrollo de software ATSO, reciban un cordial saludo en esta hora en nombre de el Centro de Comercio y Turismo SENA Regional Quindío. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel, instructor técnico, convocados para esta sesión la ficha 2627092. La guía o la evidencia para esta hora es la GA6 220501096A2EB03 script base de datos del proyecto. Vamos a entonces a socializar esta evidencia que pertenece a la guía de aprendizaje 6, la competencia 22051-096, la actividad de aprendizaje 2 y la evidencia 03 script base de datos del proyecto. Entonces le damos una cordial bienvenida a los que asisten a esta sesión en línea en vivo y en directo, como también un saludo cordial a los compañeros aprendices que miran esta grabación y que realizan su refuerzo, las aclaraciones para desarrollar esta evidencia. Vamos a socializar esta evidencia, vamos a ampliar la temática un tanto y la resolución de inquietudes y algunas conclusiones. La actividad de proyecto 6, para recordar, es desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software. La competencia 220501096, desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. La actividad de aprendizaje de GA6 220501096 096A2 es manipular datos en el sistema administrador de base de datos SMBD. SMBD significa sistema, entonces, administrador de base de datos. El RAP es el resultado de aprendizaje, es el 220501096-02, construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. La evidencia a aprobar es la GA6 220501096A2EB03 script base de datos del proyecto. De acuerdo al cronograma, entonces se habilitó desde el día de ayer, ¿no? 16 de octubre del 2023, y la fecha máxima para entrega en los tiempos programados es el 29 de octubre del 2023. Para que tengan en cuenta esas fechas, 16 de octubre hasta el 29 de octubre. Bueno, el material dispuesto para el trabajo de esta evidencia, el componente formativo es implementación y manipulación de base de datos relacionales. Bueno, entonces, ¿qué podemos hablar sobre la manipulación de datos, ¿no? Que es el proceso de intercambiar o alterar datos para hacerlos más legibles y organizados. Entonces, aquí nos habla de un ejemplo que es ordenar los datos alfabéticamente para acelerar el proceso de búsqueda de información útil, como por ejemplo puede ser la manipulación de datos en la gestión de sitios web. Los propietarios de sitio web pueden utilizar los registros del servidor web para localizar las páginas web más visitadas. Es un ejemplo, ¿no?, de manipulación de datos. Las fuentes de tráfico y mucho más. De manera similar, los corredores de bolsa utilizan la manipulación de datos para pronosticar las tendencias del mercado de valores. Y la aplicación general pues está en todos los campos, ¿no? Desde el campo mercantil, comercio, ciencia, en todos los lados vamos a encontrar bases de datos en las cuales hay que manipular datos. El lenguaje de manipulación de bases de datos hace posible que los datos estén más organizados o legibles a través del lenguaje de manipulación de datos o DML, que ya lo debieron haber analizado en el componente formativo, ¿no? Es un lenguaje de programación de computadoras que se utiliza para insertar, omitir y actualizar datos en una base. Hace que los datos sean fáciles de limpiar y mapear para su posterior análisis. Un lenguaje de manipulación de datos de uso común es lenguaje de consulta estructurada, SQL, que se utiliza para actualizar, recuperar datos en una base de datos relacional utilizando instrucciones insertar, seleccionar y actualizar. Y también pues puede ser la de eliminar, ¿no? Pero de esa sí toca tener cuidado porque hay que ver qué datos se pueden eliminar o qué no. Nos dice la evidencia, ¿no? ¿Qué debe realizar? Entonces dice, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar en su proyecto formativo y lo realizado en la evidencia 2,
cree el script de la base de datos. Entonces, recordemos que decía la evidencia anterior, y me imagino que ya la hayan entregado, ¿no? La creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones con base en las características del software a desarrollar en su proyecto formativo. Cree la estructura de la base de datos, determinando sus tipos de datos, restricciones de llaves primarias y llaves foráneas. Describir la estructura de la base de datos, atributos, tipos de datos y restricciones. Se debe realizar la creación de los diseños de base de datos en MySQL Workbench. Se deben crear las restricciones de base de datos. Entonces había que crear el modelo, ya entidad, relación, y ya el modelo, ya el esquema de la base de datos, auxiliándose entonces de esta herramienta de MySQL, ¿no? Workbench. Elementos a tener en cuenta, entonces, ya regresando a la evidencia que toca presentar, la 3 dice: realizar todo el modelo físico de una herramienta vista de gestión de base de datos. Debe cumplir los requisitos del proyecto formativo y debe generar el script y exportarlo. Solo dice exportarlo, ¿no? Porque también se puede hacer importarlo también, ¿no? Entonces, los lineamientos para la entrega de la evidencia: archivos formato SQL con el modelo físico de los datos que corresponden a los diseños hechos en MySQL Workbench. Formato del documento en formato zip, y para hacer el envío de la evidencia, remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio script base de datos del proyecto GA6 22.0501.096A2 EB03. Algunos datos sobre el instrumento de evaluación. Entonces, implementa restricciones de la base de datos de acuerdo a las reglas de diseño. En porcentajes del 30% los tres primeros puntos y el 10% el segundo. Entonces, el script entregado se ejecuta correctamente. El script entregado crea las tablas según la necesidad de los requerimientos. El script entregado crea la restricción de la base de datos y la base de datos cumple con los requerimientos del proyecto. Trabajando con MySQL Workbench. El servidor de base de datos, ¿con cuál están trabajando? ¿Algún compañero que quiera participar? Con SAM. Con SAM, ¿no es cierto? ¿Alguien trabaja directamente en MySQL instalado en su computador o también con SAM? Sí, señor, yo lo instalé con Docker. Con Docker. Sí, también es otra opción. Simula completamente el servidor, ¿no? Es casi un servidor real en Linux. Tal cual. Exactamente. También pueden trabajar con LAMP, ¿no? Que es otro servidor que viene preconfigurado y el trabajo es muy rápido. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se trabaja con MySQL Workbench. Solamente para recordar, esta es la página donde deben descargar esta herramienta, el Workbench. Colocamos MySQL Workbench descargar y ya los lleva a esta primera página. Descargan. En la parte inferior donde dice no gracias. El caso de que desean iniciar sesión, solamente le dan en no gracias. Allí lo pueden bajar. Lo descargan, ejecutan el archivo, completan el asistente de manera completa, siguiente, y tendremos instalado entonces nuestro servidor. Entonces ahora es acceder al servidor, ¿no? De MySQL. Pues yo lo estaba haciendo con esta herramienta, ¿no? Conexión al localhost a través del mismo puerto. Pero yo también me auxilié del SAM, del control panel SAM, para ejecutar entonces tanto el servidor de MySQL y el Apache para que evitarnos la configuración. Entonces aquí tenemos las maneras de exportar allí en la herramienta. Una vez hayan creado el proyecto, lo exportamos y grabamos con el nombre algunos datos del generar el esquema. Ahí nos sale ya el script generado. Ubicamos donde quedó grabado. En este caso yo lo estoy grabando en el escritorio, ¿no? Entonces allí lo graban y lo envían. Ese es el archivo que hay que subir comprimido, porque con ese formato SQL creo que no les deja subir la plataforma. Entonces hay que comprimirlo en formato zip para que lo puedan subir a la plataforma. Quiero regresarme un poquito antes. Dice exactamente el documento en formato zip. Entonces, para que lo tengamos en cuenta esa parte. Entonces lo graban, ahí está grabado. Ya tenemos el archivo, pues para comprobar, yo me toca cargar la base de datos que ustedes me envíen para ver que se ejecute completamente. Entonces, vamos a hacer una rápida demostración, a ver, con esta base de datos. Entonces, yo tengo instalado SAM. Vamos a correr el SAM.
Ahí está SAM. Voy a ejecutar el servidor Apache pues, para tener otra manera de comprobar lo que estamos haciendo. Voy a ejecutar también el servidor MySQL. Mire que el puerto que está corriendo, MySQL está corriendo por el 3306. Entonces, como ya asumen que está instalado el MySQL Workbench, entonces buscamos. Aquí yo lo agregué al inicio y si no, pues debemos escribir ahí en la búsqueda MySQL. Aquí está y lo ejecutamos. Entonces, según lo que dice la guía, ustedes debieron haber construido aquí la base de datos relacional, ¿no? Entonces, bueno, creémonos rápidamente una base de datos. Eso es lo que debieron haber hecho. Bueno, entonces ahí tenemos entonces mi base de datos. Le voy a poner base de datos práctica, ¿no? Base de datos empresa, vámonos para diferenciar, la empresa Sena. Digamos que esa es la base de datos y vamos a grabar donde nos permite grabar. Ella está hecha ya, ¿no? Y ya está creada, ¿no? Entonces voy a crear las tablas. Voy a crear unas 2 tablas rápidamente. Voy a crear una tabla que se va a llamar departamentos. Si miran algo que esté mal o no entiendan, pueden acá, aunque yo no les puedo ver, ¿no? Que me levanten la mano, pero sí me pueden preguntar, prender el micrófono y me indican la pregunta. Entonces voy a hacer rápidamente el departamentos. Entonces digamos de que tiene un código de departamento. Dejémoslo como entero, ¿no? De 2, bueno, entero, y démosle un nombre, ¿no? Un nombre de departamento y digámosle que sea de tamaño. Ahí tenemos entonces nuestro departamento, ya tenemos nuestra tabla y creémonos una nueva tabla que se va a llamar municipios. Municipios también tiene un código de municipio también que tiene llave primaria, un nombre de municipio. Vámosle que el municipio pueda tener una extensión de unas, ¿cuántas le ponemos? Unas 100 letras, 100 caracteres, ¿no? Y cada municipio pertenece a un departamento, ¿no? Entonces una llave foránea, código del municipio, código del departamento. Entonces dijimos que era de tipo numérico, ¿no? Lo hacemos llave foránea. ¿Alguien me recuerda cómo le decimos que sea llave foránea? Bueno, aquí no la miro. No. ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? Primary, binary. Bueno, como index. Entonces, ahí la dejamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue mi tabla municipios? Acá está. Entonces yo le voy a crear una relación, ¿no? De municipios a departamentos. Un departamento tiene varios municipios. Departamento, código, departamento, interior. Sí, ahí estaría bien, ¿no es cierto? Este es lo que ustedes debieron haber creado con su proyecto de formación, ¿no? Eso es lo que les pide, que ustedes deben crear las tablas de su proyecto formativo. Yo me permitirá grabar, veamos si me permite grabar este modelo. Grabar el modelo, entonces le digo modelo empresa Sena, así. Lo voy a guardar. Estoy guardando el modelo. Ahora, la actividad me pide, regresemos aquí, me pide exactamente que dice realizar el modelo físico de una herramienta de vistas de gestión de base de datos. Debe cumplir con los requisitos del proyecto formativo y debe generar el script y exportarlo. Entonces, aquí tenemos la base de datos. Ahora voy a generar el script. Voy a File del Workbench
Entonces sí, ahí está. Voy hasta exportar. Voy hasta la opción Forward Energy. Créate Script SQL. Voy aquí. Luego activo algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ayuda les coloqué, ¿no? Que se debía activar, pero no es tampoco obligatorio. A ver si la coloqué o no la coloqué. Ya, generar el drop esquema y generar sepárate, créate index, almacenamiento. Entonces, genera el drop y generate index. Luego nos pide cómo vamos a exportar el script. Entonces lo hacemos en estos 3 puntos. Yo le voy a decir en el escritorio que se va a llamar script. Voy a poner mi nombre, Carlos Fuel. Base de datos, empresa Sena. Y le doy guardar. Luego doy siguiente. Pues aquí hay una expresión pues para ver si hay que cambiar algo o no. Lo dejamos tal como está allí. Damos en siguiente. Ahí podemos ver el script. Ya listo. Y finalizamos. Vamos hasta el escritorio y vemos que se ha hecho el script. Este es el script. Si gustan lo pueden abrir con otro editor de texto, por ejemplo WordPad. Y ahí podemos ver que ahí está el esquema, ¿no? Ahí dice lo que se crea la base de datos, el esquema, si existe. Entonces, bórrela y crea de nuevo una nueva base de datos llamada BD Empresa Sena. Ese es el trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que nos piden en formato zip? Voy a comprimirlo. Voy hasta donde dice comprimir en archivo zip. Lo comprimo. Y ya tengo mi archivo que está aquí. Entonces, este archivo es el que voy a subir. Hay que verificar, ¿no? Porque suele pasar de que el archivo lo comprimen, pero se va sin archivos. Entonces, ahí sí está el archivo. Puedo mirarlo. Puedo revisarlo. Ya me abrió en el mismo Workbench. No grabar. Aquí puedo ver el fichero ahí. Allí lo puedo ver también. Si está bien elaborado. Cuando estemos seguros, entonces procedemos a enviarlo. Eso es lo que nos pide la evidencia, que su proyecto entonces esté completo y se pueda enviar, se pueda subir a la plataforma. Entonces solamente es ese archivo zip el que me deben enviar. A ver, voy a intentar entrar vamos a entrar a su ficha. Vamos por contenido del curso. La evidencia es la 623. Estamos en la carpeta proyecto, fase 3, actividad de proyecto 6, guía de aprendizaje 6. Entonces 632. La lista de evidencias, el script de base de datos del proyecto. Vamos hasta la tercera página. La evidencia 3 es la 2 y la tercera que nos dice script de base de datos. Aquí está el instrumento de evaluación y por este enlace hacen el envío de la evidencia. Material de formación, entonces ya lo imagino que ya lo hayan mirado, es la implementación y manipulación de base de datos relacionales. Entonces ahí podemos mirar el contenido. Ahí hay una explicación cómo descargar entonces MySQL. Este es el material de formación. Ya si necesitan visualizarlo, pues ya desde la línea de comandos, pues ahora la evidencia no nos pide, solamente que lo trabajemos. Aquí hay una explicación de lo que es el DDL, el DML, las pruebas, las consultas, la creación y eliminación de tablas por consultas SQL, las claves foráneas, una explicación de lo que ahí estábamos mirando,
mostrar y eliminar tablas, bueno, eso ya cuando cargue. Entonces, lo que es la inserción de registros, las funciones, pero no nos pedía entonces lo que era esto, ¿no? La creación del script y el envío. Entonces, una manera ya, aunque no nos pide la evidencia, vamos a mirar una manera de mirar entonces si nuestro script está bien o lo que yo voy a hacer. Entonces ya me conecto a la base de datos, al servidor local. Lo que voy a hacer entonces es cargar, ¿no? Voy a cargar aquí desde abrir el archivo. Yo lo descomprimo, entonces se llama base de datos empresa Sena, le puse. Aquí está el script. ¿Qué debo hacer? Con esta opción que dice execute o ejecutar, ejecutamos, y como es migrado por la misma plataforma, pues no nos presenta ningún error. Refrescamos con este icono y miramos que la empresa Sena que está aquí ya está creada. Mire que está la tabla departamentos y la tabla municipios. Ya podemos ir ingresando registros. Por ejemplo, a ver, seleccionar, digamos que yo quiero seleccionar el primer código de departamento, 05, Antioquia. Voy a colocar mi departamento, Nariño, 52. Y confirmo, aplica. Ya tengo entonces ahí la manera como voy a crear. Entonces con insert into es la instrucción SQL si lo queremos hacer manualmente. Esa es la instrucción. Entonces allí podemos mirar cómo se inserta, sea manualmente o aquí como en el gráfico. Le doy a aplicar y ya tengo datos. A ver, agreguemos un municipio, a ver, para demostrar que sí se creó. Entonces voy hasta la tabla municipios, clic derecho, seleccionar row. Aquí me dice cuál es el código del municipio. Para mí es 356. Ipiales, el código del departamento 52. Bueno, ahí creo que me creó otro código porque es el mismo 52. Digamos el 001, Medellín. El código del departamento 005 y 005. Bueno, no debí haber creado ese. Y le doy aplicar y ya tengo creada mi base de datos con ejemplos. Eso es entonces ya un valor adicional, ¿no? De lo que podemos hacer con esta evidencia. Estimados aprendices, entonces no sé si haya preguntas respecto a esta evidencia, no sé si hayan trabajado esta parte o no, es nuevo, o lo importante es que tengan claro cómo enviar su evidencia. Ahí le doy la palabra a Álvaro, Jonathan, William. Sí, señor, una pregunta. Sí, señor. Para yo instalar MySQL Workbench, ¿no me genera conflicto con SAM? O sea, usted me dice instalarlo MySQL separado, me dice, ¿no? Sí, porque yo ya tengo SAM instalado en el equipo, pero entonces al instalar MySQL no me va a generar conflicto ni nada. No, para nada. Lo que pasa es que este Word, yo pensaba lo mismo, ¿no? Que al instalar este Word también se instala el MySQL o... Bueno, yo lo quería así, ¿no? Instalarlo solo, el MySQL, como tú dices, ¿no? Separado. Pero no me permitió. Entonces yo lo que hice fue crear la conexión. No sé si está por aquí el estado del servidor. No, nunca me pude conectar al servidor local. Otra pregunta, qué pena. Lo que debemos hacer, nosotros generamos, bueno, en mi caso la evidencia anterior en la aplicación SAM, entonces es como pasar la información que tenemos ahí a MySQL Workbench. Exactamente, por eso era que les coloqué allí la evidencia porque son seguidas. Mire que aquí crearon la estructura, solamente la parte gráfica, ¿no es cierto? O sea, el modelo entidad. Crearon con esta herramienta Workbench. Ahora lo que les pide es que le exporten el script. Por eso me parece bastante sencillo, ¿no? Bastante cómodo. Si ya lo tienen hecho, pues para mí más demoroso es hacer el esquema, lo que hicimos ahorita, el esquema, la base de datos. Porque la exportada no es tan complicado.
Sí, esa era la pregunta, ¿no? Sí, señor. Sí, muchas gracias. Sí. Entonces deben asegurar, si los que trabajen con SAM, que esté corriendo ¿qué se llama esto? Que esté corriendo el servidor, ¿no? El servidor que esté corriendo de MySQL, que esté corriendo, pues también, si quieren verificar, como en mi caso, el Apache, por ejemplo, yo le doy administrar MySQL. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a esto? Sí, instructor, tal vez yo no escuché. La que se va a presentar es sobre el proyecto que estamos llevando durante todo el transcurso del tecnólogo, ¿sí? Sí, señor, eso es, porque dice aquí claramente realizar todo el modelo físico de una de las herramientas vista. Acá dice, ¿no? A lo que inicia dice, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar en su proyecto formativo y lo realizado en la evidencia 2. Entonces ustedes realizaron sobre su proyecto de formación, ¿no? Entonces aquí están las instrucciones. Sobre ese es el que deben generarme el script y subirlo. Yo lo trato de ejecutar, ¿no? Para que ustedes me envíen el script. Yo lo voy a correr así como hice este momento, ¿no? Para si se ejecutó, pues lo realizaron bien. Y si no, pues revisen ustedes también para que cree la base de datos de manera real. Bueno. No hay más preguntas. O en chat, no creo que sí. A ver. Me imagino, ¿no? Que en algunos casos sí sea nuevo. A pesar de que es sencillo. Aunque se puede, ¿no? Trabajar todo también con este administrador, ¿no? Se puede también trabajar. Se puede exportar también la base de datos. Sino que la herramienta nos habla de que trabajemos con esta interfaz, que es bastante completa, tiene más opciones, más organizada. El único detalle es que debemos un poco aprender los comandos desde el inglés, ¿no? Entonces eso sí. Por lo demás es bastante cómodo, intuitivo, se puede aprender fácilmente. La creación de base de datos, ¿no? Y la mayoría de proyectos web funcionan sobre MySQL, ¿no? MySQL y esta interfaz que vendría a ser como el entorno de desarrollo de las bases de datos. Bueno, muy bien por Álvaro Javier ahí, que nos dejaba entonces el comentario de que no había trabajado mucho, es nuevo. Pues si surgen preguntas, como les he manifestado en las anteriores evidencias, no duden en escribir para poderles colaborar si en algo les falla. Lo importante es que su interfaz entre el Word y el Workbench y el motor de base de datos esté sincronizados, porque si no están funcionando es un poquito difícil la cargada, ¿no? Porque la exportada puede trabajar sin conexión. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada esta sesión. Quiero agradecerles la asistencia a esta sesión en línea y espero por sus evidencias. A los compañeros que miran esta grabación también invitarlos a que sigan la tutoría del material dispuesto, y también pues miren cómo se puede crear la anterior evidencia y la exportación del script que lo acabamos de ver en minutos anteriores. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos en una próxima sesión en línea. Que tengan una feliz noche, que descansen. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, instructor. Muy amable. Una feliz Bueno, noche, señores, hasta luego. que amanezcan bien, hasta luego.